Saludos compañeros y maestras, mi nombre es Helen Peralta Fernández y en esta ocasión les estaré comentando un poco acerca del ciclo menstrual y por ende hablarles sobre el ciclo ovárico y el ciclo uterino y las fases involucradas en este proceso. Así que vamos a comenzar. Pero primero hablaremos sobre qué es el ciclo menstrual. Sabemos que son cambios que se producen en nuestro sistema reproductor femenino para producir ya sea el embarazo o la menstruación. Además, es el resultado de la sincronización de dos procesos, que es el ciclo ovárico y el ciclo uterino o también llamado el ciclo endometrial, con el fin entonces de permitir lo que es el ciclo menstrual. En este video estaré abarcando todo acerca de dicho ciclo menstrual, pero de una forma secuencial, porque sabemos que tanto en el ciclo uterino como en el ciclo ovárico están conformados por fases. El ciclo menstrual está formado por una secuencia, que es la parte preovulatoria, la ovulación y la posovulación o después de la ovulación. En la parte preovulatoria o preovulación tenemos que el ciclo ovárico y el ciclo uterino actúan simultáneamente. Tenemos la fase folicular, también en la parte del ciclo uterino tenemos la fase del periodo o menstruación y la fase proliferativa. Después tenemos el proceso de la ovulación y después tenemos lo que es la fase lútea del ciclo ovárico y ya en el ciclo uterino la fase secretora. Entonces de este modo es que nuestro ciclo menstrual se desarrolla. Primero esta fase, la preovulación, ovulación, posovulación y por consiguiente con sus fases. Entonces vamos a explicarlo, vamos a adentrarnos un poco en el tema. Pero primero, para comprender todo este proceso, vamos a hacer una breve introducción. Sabemos que nuestro sistema endocrino es el encargado de regular las hormonas de nuestro cuerpo para desencadenar así una acción. Entonces, asimismo pasa en nuestro ciclo menstrual. El hipotálamo, que se encuentra en una parte del cerebro, libera lo que es la hormona generadora de gonadotropina. Y esta a su vez actuará sobre la cara trasera de la hipófisis, que es la adenohipófisis, explicada en la clase anteriormente, desencadenando entonces así las hormonas, dos hormonas, que es la folículo estimulante y la leutinizante, que estas actuarán o serán unos actores principales en nuestro proceso ovárico y en nuestro proceso uterino. Así que vamos a comenzar con la primera fase. Bien. Bien, entonces pasamos a lo que es la fase proliferativa, pero del ciclo uterino. En esta fase se da simultáneamente a la fase folicular del ciclo ovárico, o sea, la fase anteriormente explicada, iniciando ambas desde el día 1 del ciclo menstrual hasta el día 13. En esta fase, el endometrio, que es esta parte que vemos aquí, que es una mucosa que recubre el interior del útero, se ensancha para permitir el desarrollo de las demás fases. En esta fase solo ocurre esto, que el endometrio, debido a las hormonas producidas anteriormente, se ensanchan para hacer que las otras fases entonces se desarrollen. Pasamos entonces a una parte muy importante que marca la salida de una etapa y indica la entrada de otra etapa, que es la ovulación, que durante esta fase ovulatoria el folículo crece aceleradamente y se produce lo que es una rotura folicular con la salida entonces del ovocito. Ese ovocito que estaba anteriormente dentro del folículo sale debido a las altas concentraciones de las hormonas que se encuentran en el ovario. Entonces el ovocito es atraído hacia las trompas de falopio, donde es transportado hacia el útero. Aquí, si este
es fecundado, se produce lo que es el embarazo y si no, se desecha con la menstruación. Pasamos entonces a otra fase, que es, ya entramos a la parte posovulatoria. Ya vimos la parte preovulatoria, la ovulación, y ahora comenzamos con la parte posovulatoria después de la ovulación. ¿Qué pasará aquí? ¿Cuáles fases están incluidas? Entonces es esta, la fase lútea del ciclo ovárico, comienza con esta. Entonces, aquí en esta fase, que inicia después de la ovulación, tenemos lo que son los restos de los folículos. Entonces, esos restos de los folículos que se quedan en nuestro ovario se llenarán de sangre y formarán los que son los cuerpos hemorrágicos gracias a estas venitas, a estos vasos sanguíneos que vemos por aquí. Entonces, luego estas se mezclarán además con otras sustancias y células presentes, formando lo que es un pigmento amarillo. Pasa de ser este pigmento color rosadito, color blanco, a ser un pigmento amarillo. Luego entonces pasa a ser formando lo que son las células lúteas, para luego entonces formar lo que es el cuerpo lúteo. Entonces este cuerpo lúteo que está aquí presente tendrá una función muy importante y es que estará encargado de liberar lo que es la progesterona y los estrógenos, que estos jugarán un papel muy importante para la siguiente fase. Así que vamos a ver. Claro, cabe destacar que esta fase lútea se produce del día número 14 al 28 de nuestro ciclo. Bien, como dije anteriormente, esta es la fase secretora del ciclo uterino. Entonces van a jugar un papel muy importante la progesterona y los estrógenos. Y es que esto van a causar que el endometrio, que es esta parte aquí explicada anteriormente, va a hacer que se ensanche aún más para que se pueda nutrir y pueda dar cabida a un embrión en caso de que ocurra un embarazo. Como vemos aquí en la imagen, vamos a presentar un poquito más grande. Anteriormente estábamos hablando de la fase proliferativa, que esta se da en el día 1 de nuestro ciclo menstrual, en el que gracias a las hormonas antes mencionadas hacen que se crezca, que ensanche un poquito más el endometrio. Pero en la fase secretora, que comienza desde el día 14 después de nuestra ovulación, los progesterones y los estrógenos estarán más presentes y harán que nuestro endometrio crezca de forma acelerada para entonces poder preparar a nuestro útero para esta fase. Un dato curioso es que la progesterona en esta fase no solo va a aumentar el crecimiento de nuestro endometrio, sino que actuará sobre las células mamarias. Y es por eso que cuando nos llega nuestro periodo, notamos que nuestros senos están más grandes. Y es porque nuestras hormonas actúan también en nuestras células mamarias. Entonces, volvemos a lo que es la fase lútea del ciclo ovárico para explicar algo. Entonces, cuando no se produce lo que es la fecundación, el cuerpo lúteo que explicamos anteriormente, ese que se ve amarilloso, se convierte entonces en un cuerpo blanco llamado cuerpo albicans y va entonces a disminuir los niveles de progesterona y de estrógenos y es por eso que se produce el sangrado o lo que conocemos como menstruación. Es decir, al no tener tanta progesterona ni tanto estrógeno, el endometrio no se seguirá ensanchando y comenzará a desgarrarse. Entonces, como vemos aquí en esta tabla, podemos ver que ya al final de nuestro ciclo, que en esta parte de la fase lútea, los niveles de progesterona, que es el amarillo, y los estrógenos, que es el morado, comienzan a decaer. Y es por eso que se produce la menstruación. Pero entonces, ¿qué es la menstruación como tal? Es una pregunta muy lógica, por así decirlo, porque nosotros somos mujeres y sabemos de nuestro cuerpo, pero a veces no tenemos, ok, la menstruación es cuando yo sangro, pero no sabemos en realidad los procesos que involucra la menstruación y qué es como tal la menstruación.
Es por eso que es la fase mediante el cual se desprende la capa funcional del endometrio, junto con un sangrado. Sabemos que el endometrio, que es esta parte por aquí, está compuesto por dos capas, que es la capa funcional y la capa basal. La capa funcional es la que se desprende por aquí, por el útero, con un pequeño sangrado y es lo que conocemos como menstruación. Entonces, esta capa que queda aquí debajo es la capa basal, que es la que permitirá que se renueve otra vez la capa funcional para que vuelva y se repita nuestro ciclo menstrual. Cabe destacar que la menstruación dura de 2 a 7 días. En caso de que nuestra menstruación no dure en este periodo, que dure menos o más, debemos de consultar a nuestro médico, a nuestro ginecólogo, porque podemos estar propensas a que tengamos una enfermedad, como puede ser el como el ovario poliquístico, endometriosis, entre otras enfermedades. Entonces, para finalizar, sabemos que nuestro ciclo menstrual es un poco complejo porque está rodeado de varios ciclos, que es el ovárico y el uterino, y también por fases que actúan simultáneamente. Pero lo más importante es saber aquí que nuestro cerebro manda señales a nuestro aparato reproductor femenino para que ocurran estos ciclos. Gracias a estas señales se da la liberación de lo que son las hormonas, que en este caso las hormonas más importantes son la luteinizante y la folículo estimulante, para que se produzcan, ya mencionado, nuestros ciclos, ciclo ovárico, ciclo uterino y por ende se da el proceso de menstruación o fecundación. Así que con esto he terminado, esperando que le haya gustado y que puedan aprender un poco más acerca de nuestro complejo ciclo menstrual.